estamos recién empezando con el análisis de redes eléctricas, pero desde la primera clase hemos dicho que el análisis de redes eléctricas no es otra cosa que la aplicación criteriosa y adecuada de las tres leyes fundamentales, de la ley de las componentes y de las dos leyes de Kirchhoff. Lo que sucede es que después uno va ganando habilidad en el manejo de las leyes y se le vuelve más sencillo ese análisis. Así como también va a suceder que nosotros vamos a ir sistematizando los métodos, pero todos los métodos van a basarse en el manejo de las leyes fundamentales. Lo que sucede es que ya en los métodos generalizados, que son los métodos más poderosos para el análisis de redes eléctricas, ahí la cosa está sistematizada y se dice, primero haga esto, luego lo de acá, posteriormente lo de allá, bueno, hasta llegar a un sistema de ecuaciones que nos permita resolver la red. Los métodos generalizados son los más poderosos, pero eso no quiere decir que uno tenga siempre que recurrir a ellos para el análisis de una red. Ahora estamos viendo métodos en donde manejamos las tres leyes fundamentales, y con el manejo adecuado de esas tres leyes fundamentales, ahí estamos resolviendo la red. Aquí en el curso de redes 1, lo que pretendemos es que ustedes en un momento determinado conozcan todos los métodos de análisis, pero no solamente eso, sino que tengan el criterio para determinar cuál es el método que deben emplear. Porque no siempre lo más poderoso es lo que se debe emplear. Yo les pongo siempre de ejemplo. A ver, en la vida diaria, una tarea sencilla. Tienen ustedes su patio en su casa y quieren plantar una matita de rosa. Para plantar la matita de rosa necesitan hacer un hueco. El hueco lo pueden hacer con las manos, si es que la tierra está floja. O si no, usar una palita para ahí hacer el hueco y plantar la matita de rosa. A nadie se le ocurre utilizar una retroexcavadora para hacer el huequito para plantar la matita de rosa. No es lo adecuado, ¿no es cierto? Es lo más poderoso. ¿Qué es más poderoso que una retroexcavadora para hacer el hueco? Pero no es lo adecuado para hacer ese huequito para plantar la matita de rosa. Pero también hay otras situaciones en donde tenemos lo contrario. Se está construyendo un edificio, se va a construir un edificio. Hay que hacer las bases para edificar, para la edificación. Hay que primero hacer el hueco y hacer el relleno, compactar todo eso. Al ingeniero a cargo de la obra no se le va a ocurrir contratar un grupo de obreros para que a pico y pala hagan el hueco, hagan el relleno y hagan ahí el debido apisonamiento para las bases de ese edificio. Ahí entra en juego la maquinaria pesada. Bienvenido a la retroexcavadora, bienvenido a las volquetas, bienvenido a toda la maquinaria pesada que se pueda utilizar. En el análisis de redes eléctricas también es lo mismo. Hay situaciones en las cuales uno tiene que utilizar la palita nomás para resolver la red. Hay otras situaciones en las cuales la palita ya no le resulta suficiente y entonces tiene que traer la retroexcavadora para resolver la red. La retroexcavadora son los métodos generalizados de análisis de redes eléctricas. Uno en situaciones sencillas puede tratar de resolver la red por medio de los métodos generalizados, pero llega un momento en el cual va a llegar a plantear tantas ecuaciones que después se va a confundir. Cuando pudiera haber hecho el análisis simplemente
con una pequeña transformación, una pequeña reducción de elementos y simplificar notablemente la red. Lo contrario le puede ocurrir también. Queremos ahorita, en este primer momento, un manejo adecuado de las leyes fundamentales, ganar habilidad. Analicemos la siguiente red. Tenemos esa red en donde nos piden determinar los valores de las corrientes I sub 1 e I sub 2 y de los voltajes B sub 1 y B sub 2. Vamos a hacer el análisis teniendo en cuenta los conocimientos que hasta ahora hemos nosotros aprendido. Bueno, sabemos de la existencia de tres leyes fundamentales y sabemos que utilizando esas leyes fundamentales hemos podido establecer cómo se reducen resistencias en serie, hemos podido establecer el concepto de divisor de voltaje, hemos podido establecer cómo se reducen resistencias en paralelo y también el concepto de divisor de corrientes. Yo siempre digo que en el análisis de una red eléctrica, a la red primero hay que enamorarla, hay que contemplarla. Ahí un par de minutos contemplando la red. No es de entrar y empezar a actuar ahí enseguida, sino que hay que ver qué es lo que está ocurriendo y empezar a ver si tenemos elementos en paralelo, elementos en serie, por dónde empezar a reducirla, por dónde empezar a reducir la red. ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Qué observan en esa red? ¿Qué pudieran decir que ahí es evidente en esa red? No nos preocupemos en este momento de las variables. A lo mejor se nos van a perder las variables con las primeras reducciones que hagamos. Pero nuestro objetivo es tratar de reducir la red a una situación en la cual podamos calcular valores de voltaje y de corriente y después empezar a reproducirlos. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué elementos están en paralelo? ¿Cuáles decían? Seis ohmios y 12 ohmios están en paralelo. La diferencia de potencial entre esos dos elementos es la misma. Recuerden que esto es un conductor ideal de resistencia cero y lo mismo este conductor. Por lo tanto, no hay caída de potencial aquí, tampoco hay caída de potencial acá. El potencial de este punto es el mismo potencial de este punto. Y por acá, el potencial de este punto también es el mismo potencial de ese punto. Así que la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia de 6 es la misma diferencia de potencial que existe en los extremos de la resistencia de 12. Si es así, la conclusión es que las dos resistencias están conectadas en paralelo. Y las podemos reducir. Vamos a ir paso a paso para ir comprendiendo mejor lo que sucede en la red. Tenemos nuestra fuente de 50 voltios